9 tenía que ser un poquito corpulento, jugar en el área, recibir bien de espaldas, buen cabeceador. Cuando chiquitos empezamos a jugar fútbol, soñábamos con hacer goles. Sí. Y el que hacía los goles era el 9. Delanteros que jugaban con el 9. Es maravilloso hablar de fútbol y de acordarnos de este tipo de jugadores. Hermoso. Hoy vamos a hablar de otro jugador referente. Juli, ¿bien o no? Otra posición, bien. Sí, ¿Para señor. qué? Bien, al pelo. ¿Cómo va? Muy bien. Ah, bueno. ¿La otra posición más importante del fútbol o qué? Casi que en igualdad de condiciones. Yo lo venía pensando, sí. Sí, casi igual de importante. Cuando dijimos que íbamos a hablar del tema, yo me acuerdo que para que vayan y lo vean, cuando hablamos del 10, de la posición 10, del 10, dijimos la posición más importante. Uh-huh. Y yo pensaba, ¿y la del 9 no es la más importante? En todo caso están al menos ahí. Parejas. Están ahí, seguro que están ahí. Sí, hay muchas cosas que me pasaron por la cabeza cuando decidimos hacer este del 9, comparándolo mucho con el 10. Sí. Como en su importancia, como Total. en la relevancia que tiene y en cómo se ha transformado. Y en la calidad de jugadores que han jugado, sí. Pues en este caso de 9 y de 10. Sí. Nada, empecemos. Bienvenidos. Un capítulo más. Estamos activados, ¿sí o qué? No, ya no paramos, como habíamos dicho. Como habíamos dicho, lo ya prometido no es deuda. Bien o mal, pero seguimos. A los tumbos. Aprendiendo, pero, sí, pero ahí vamos. Nada, démosle. Contémosle, usted que es el duro de la historia, Uh-huh. duro de los datos, para que sepan que cualquier dato importante que se dé acá sale de la cabeza, no por... Y seguramente va a ser mal dato. No, usted para los datos es bueno, Cuéntele a la gente de dónde sale el 9, o Uh-huh. por qué surgió el 9. Igual, digamos que si recuerdan y vieron el episodio del número 10, empezamos hablando de cómo nace el 10 y cómo se volvió tan importante. El número 10 como tal y el número 9 nacen de la distribución de los números. Tal de cual. Entrada. No es más. Esa es como la explicación más sencilla. Sí. Empezaron 1, 2, 3, 4 y el 9 que era el centro delantero, el que estaba ubicado en la mitad. El más adelantado porque ni siquiera centro delantero. Exacto. En esa época hablar de posiciones era... Y por ende el que hacía goles. Porque como era el que un juego, estaba más cerca del arco. Tan posicional, donde cada uno tenía su posición, al estar tan cerca del arco era el que casi siempre hacía más goles. Exacto. Así ahora, cuando el 9 se vuelve referencia y cuando el número 9 se vuelve el que el jugador más adelantado quiera ser el número 9, quiera tener el número 9. Hicimos una investigación exhaustiva que tardó semanas completas, como media hora. Perdí muchísimo. Uno de los primeros referentes de la posición fue Gerd Müller. El primero para muchos. El bombardero alemán. Sí, señor. Que fue un 9, dicen pues que fue... eso fue en los 70. En los 70, sí. 14 goles en mundiales. Una cosa bestial. Animal. Digamos que a partir de él, el número 9 como tal empieza a tomar esa relevancia y a partir de ahí el 9 se convirtió en... Es el que hace los goles, que el fútbol finalmente es eso. El que vale. Sí, el fútbol finalmente es eso, goles. Seguramente a partir de Müller y muchos años más adelante pasaron cantidad de 9, ¿no? Y aquí podríamos llegar dateados de todos esos 9, dando números, dando... Uh-huh. Estadísticas, pero aquí apelamos a otra cosa, a la emoción, a lo que vivimos, a lo que disfrutamos y a lo que podemos contar por experiencia, por experiencia si se le puede decir así. Entonces empecemos. Perdón, mal o bien nosotros jugamos fútbol toda la vida. Sí. Ya mucho menos, pero siempre hemos jugado. Yo absolutamente lisiado. Y yo al borde. Está al borde. Usted se ha resistido. Yo sí, increíblemente todavía me resisto. Terco. Pero ya casi. Ya casi me paro en la raya ahí con usted. Sí. Usted fue enganche. Sí. Sí. ¿Y usted 9? Y yo 9, de los no goleadores. El 9 con menos gol del fútbol aficionado.
Pero esa fue mi posición casi siempre. Sí, sí, sí. Ya podemos hablar de qué tipo de 9 era, pero digamos que Muy bueno. fue mi posición. Sí. Y pues para mí es emocionante hablar del 9, porque Claro. tengo referentes No, total. los que usted quiera. Cuando chiquitos empezamos a jugar fútbol, soñábamos con hacer goles. Sí. Y el que hacía los goles era el 9. Era el mejor. Más allá, después con los años, y también lo dijimos en el capítulo del 10, todos soñamos con jugar de 10. Sí, pero usted toda la vida soñó con hacer goles. Con hacer y el goles. que hacía los goles era el 9. Exacto. Era así. Exactamente. Entonces, ¿puedo seguir con lo que iba? Que me cortó abruptamente. Perdón, dele. Empecemos a contarle a la gente, hablar usted y yo, que es lo que nos interesa y nos gusta. ¿Cuáles fueron los primeros 9 que identificamos como 9, como goleadores y que digamos que nos conmovieron, nos emocionaron, Ujú. es la palabra? Creo que vamos a coincidir en el mismo. Ronaldo, el primero. No. No, No. para mí Ronaldo fue el primero en el 98. El primer 9 que yo tuve como referencia fue Sergio Galván. Sí. No, yo primero Ronaldo. Yo primero a Sergio Galván. Que no es poco, qué grande Sergio Alejandro Galván Rey. El primer, eso, yo creo que ya los que son seguidores del canal saben que mi amor por el Once Caldas es Nulo. nulo. Pero Sergio Galván Sí. fue el primero. ¿Sabe que en un momento cuando me dijo no fue, pensé que me iba a decir otro? Batistuta. Es que por ahí voy. Sí, es que por ahí Pensé voy. que me iba a decir Batistuta. Pero es que el recuerdo es que era Galván porque muy niño fui al estadio que mi tío me llevaba y era el primero que yo veía. Y vea que estamos diciendo jugadores, o sea, delanteros que jugaban con el 9. O sea, los Sí. identificábamos primero por el número. Exacto. Porque sobre todo en esa época, más para atrás, pero en esa época todavía se sostenía lo del número, un poquito, no mucho. Pero el 9, el referente, el delantero generalmente en referente esa era el época 9. El 9 era el... A mí Ronaldo me acuerdo mucho, sobre todo del Mundial del 98. Ahí empecé a ver a Ronaldo. Claramente Batistuta también a uno le llamaba la atención el pelo, la balaca. Quizás más allá del fútbol, aunque también con fútbol, porque Batistuta era Sí. de los 9 bravos que había. Hermoso era. Era el aspecto físico que tenía. O sea, todos creo que nos imaginábamos la Sí, bicha, pero el cómo pelo no, largo. pero cómo no. Parecía el actor de Jesucristo. Pero No, era cómo una no. locura Batistuta. Yo tengo muchos 9 de esa época por el Mundial. Yo siempre he dicho, los que nos han seguido también, usted lo sabe, para mí como ese Mundial no ha habido. Y de ese Mundial me acuerdo de 9, creo que puedo decir muchísimos equipos, el 9 de muchísimos equipos. No se me olvida el Pájaro Hernández en México. El mono. Me encantaba el pelo también, Sí, con sí, el sí, pelo sí, largo, mono. Era como el Batistuta low cost. Exacto, sí. Sí. Tal cual, un poquito más chiquito, pero me Sí, encantaba. Zamorano jugó ese mundial, Zucker jugó ese mundial, Kluivert jugó ese mundial. Hay una cantidad, y yo me acuerdo mucho de los 9 de esa época. El campeón del mundo fue Francia. Y el 9 de Francia. El 9 de Francia, Henry. Jugaba Henry, y eso que Henry alternaba. ¿Quién jugaba el 9 de Porque Francia? jugaba con este moreno. Ay, olvidé su apellido. Yo necesito ese dato. Porque no me puedo no acordar de Karen Beu. No. Karen Beu. Sí, Era Karen Beu. Ah, ok. Era Karen Beu. Claro, porque lo acabo Henry y Trezeguet estaban muy jóvenes. Sí, no. Yo Y me acuerdo- alternaban. Trezeguet estaba. Sí, y Ok. alternaba. Trezeguet del más 9 El más 9 de ellos. de ellos, el más 9. Pero jugaban Karen Beu y Zidane. Zucker, ya lo dije. Zucker, grandísimo Sí, delantero. Ronaldo obviamente en Brasil, en Batistuta en Argentina Batistuta, en Paraguay jugaba José Saturnino Cardoso, Saturnino Cardoso del Toluca. el del Toluca, 9. Bravo. Es que cuando eso era el 9 eran muy 9. Era muy- ese... Que esa es otra cosa, Ajá. las características del 9, porque ahorita el 9, No, es otro tipo de jugador. antes el 9 tenía que ser un poquito corpulento, Jugar en el área. jugar todo en el tiempo. área, recibir bien de espaldas, buen cabeceador. Ahorita 9 puede ser cualquiera.
sea, Sí. no importan las características, puede ser chiquito, rápido y que no sea muy definidor, pero si cumple X o Y función, entonces ya le sirve al equipo. Sí. Ya el 9 no es tan 9. La cosa, y de las características, esto venía pensándolo, que lo iba a decir más adelante, pero pues creo que me da para decirlo en este momento. Se ha transformado tanto las posiciones, no solo el 9, sino todas las posiciones, incluida el 10, Sí. y está todo como en una nebulosa, Sí. que Messi, Messi, siendo 10, toda su vida fue 10, sí. y juega de 10, cero características de 9. de 9, quizás y tiene más goles que el 99% de los 9 de Total. la historia. Total. Que todos. Que todos, y salvo Cristiano. Pero es que Cristiano tampoco. Es que Cristiano, o sea, exacto, eso es el otro. Cristiano que- tampoco es 9. Exacto. Se convirtió en 9, pero no el 9 clásico. No es el otro 9 tipo de 9. Exacto. Entonces, de esa manera se ha transformado. Pero en ese momento, todos los que usted nombra quizás tenían las mismas características. Total. Así fuera más bajito, más alto, más rápido, menos, más potente. Pero todos eran así, aguantadores, de jugar en el área, Sí, de no total. salirse, casi de no entrar en el juego. Va a tirar un formidable. El 9 de Colombia en ese mundial que hizo el gol. Que jugaba. Leider Calimeño Calimeño Preciado. Preciado. Ay, ay, ay. Que era 9. Por eso nos iba como nos iba, ¿no? Exactamente. Pero sí, era 9. Y era de esas de características. esas características. Nada, yo tengo muchos recuerdos de esos 9 de ese mundial. Y de ahí en adelante, pues, digamos que fueron apareciendo muchos. A mí me marcan mucho los 9 en los mundiales. Me acuerdo mucho de los 9 de las selecciones. Obviamente, en los clubes hay muchísimos, pero de los mundiales me acuerdo mucho de 9 Los muy mundiales representativos. marcan como cómo va a seguir el fútbol Sí, y lo sí, que total, representa el total, fútbol. total. Por más que en los clubes uno los vea todo el tiempo. Porque yo me acuerdo de Batistuta. O sea, el primer recuerdo que creo tener de Batistuta es con la Fiorentina, en Nintendo. Nintendo, sí, Es el verdad. primero. Sí. Pero el gran Bati es con Argentina. Y con la Roma. Sí, Batistuta claro. Sí, Argentina. y Roma. Pero el Bati de la Sí, selección total. argentina. No, es total. Lo mismo Ronaldo Nazario. Crespo. Crespo, que fue un gran 9. Grandísimo 9. Sí. No, a la sombra de Batistuta, Sí, siempre. siempre en la selección, pero un 9 brutal. Un 9 Y- brutal. Y durante esa época, vámonos a equipos campeones, de lo que sea. Sí, O sea, en el 2002, el campeón del mundo es Brasil y su 9 es quizás el mejor, para mí el mejor, sí, que sí. es sí. Ronaldo Sí, Nazario. Sí. La Copa Libertadores del 2000 y el 2001 la gana Boca y la gana con Martín Martín Palermo. 9-9. 9-9-9. Ese sí era el más 9, más quieto de todos. Sí, Pero sí. qué manera de hacer goles las Es de que Palermo. el 9 tenía que hacer goles, no importa si era malo, como era Martín Palermo, Exacto. que era muy tronco con la pelota. Pues, un atrevido yo decir eso, pero realmente no era un No, jugador, pero sí era limitado. no era un jugador Sí era técnico, limitado. no era capaz de sacarse un jugador de encima, pues, de gambetearlo. Pero tenía la mejor virtud de todas. Pero exacto, que hacía goles de todas las maneras y Y facilísimo. de todo. O sea, Y facilísimo. Siga. en la Champions, el Real Madrid del 2000 gana la Champions con Raúl, gran 9. Pero ese quizás era un... Sí, pero era era muy 9. bueno. Y Sobre definir- todo para definir. Para definir era un animal. Era impresionante. completo. Después de Ronaldo, para mí Raúl era lo mejor en definición, En que yo definición, veía. sí. ¿Qué otros equipos históricos? El Milan del 2003. El Milan del 2003. Quizás tenía 3 de los más jodidos. No, pues, Inzaghi, Crespo y Shevchenko. ¿Cómo me gustaba ver jugar a Inzaghi? Malo. Y celebrar los goles. No, pues era como emocionante. si él hubiera hecho solo gol en su carrera. Y cada gol era en la final del mundial. Era impresionante. Era increíble. Lo El mejor celebraba- celebrador de goles de la Lo historia. celebraba impresionante. 2004, el 2004, la Eurocopa, que la gana Grecia sorprendentemente. 2004 lleno de sorpresas en el fútbol. Grecia la gana con un 9-9-9-9. Tanque estático de no moverse entre los centrales. Importantísimo en ese equipo que hizo los goles, Los goles. más importantes El que inaugural fue- y el de la es final. Angelo Caristeas. Caristeas. Angelo Solo jugó esa Eurocopa y se retiró del No fútbol. sé dónde más. No, sí, yo creo que se retiró. Exacto. Pero ese era 9-9. 9-9. Grande. Medía un 85, 1,90 fácil. Pues era muy Ya grande. que usted habla de la Euro del 2004, en el 2004 nos emocionó República Checa. Con un 9 chiquitico. Milan Baros. No, yo pensé que iba a decir Jan Koller. Es que jugaban los dos. Sí, sí. Jan Los Koller era... Pero ese no era el goleador. Pues el que hacía los goles era Baros. Era Varos. Pero es que Koller se las dejaba ahí. Sí. Ahora, eso también es interesante de ver, o analizar, si lo podemos decir. Porque en esa época, como jugaba el enganche, jugaban 2 delanteros. Sí, claro. Y todos los técnicos decían,
tengo un centro delantero fijo Grande tanque. y el otro delantero que juega. Y siempre me Rápido. acuerdo del Piojo López. Clave en Argentina. Para mí el otro delantero tenía que ser como el Piojo Como el López. Piojo López, es Todos verdad. los delanteros tenían Es que ser verdad, así. es verdad, es verdad. Mira, no me acordaba del Que ahí Piojo. nos fuimos, ese no era 9, pero era el que complementaba al De 9. hecho, con Bielsa ya cada vez jugó más por banda, pero era Ajá. delantero. Era delantero. Pipino Cuevas en River hacía lo mismo. Sí, total. Cosas así. No, en Boca que estamos hablando, esa función la cumplía Barros Esqueloto, Barros Esqueloto. o Delgado. O, Chelo sí, Delgado. Chelo Delgado, que jugaba con las medias como... Epa, epa. Pero qué hermosa esa época con los 9. Había muchísimos. En el Barça era Kluivert, que lo mencioné ahorita. Luego llega Eto'o. Luego llega Eto'o. En el Manchester jugaba Van Nistelrooy. Antes de Van Nistelrooy jugaba... Sheringham jugó, que ganaron la Champions del 99. Sí. Creo que... La del 99. Epa, 99. Después llegó Van Nistelrooy, o hubo uno en el medio. Estoy pensando... Cole, ¿no? Andy Cole puede ser. Sí, Andy Cole era el puede que ser. jugaba ahí también, antes de la llegada En de... el Arsenal jugaba Henry. Lo que Henry Bergkamp, pero... Y Bergkamp, pero no que eran ese tan quizás era el nueve. equipo más... Sí. Ahí también jugó Anelka un tiempo, que era de pronto más 9. Antes sí. Sí. Canu, que era suplente, pero Juanco Canu era el más 9 de ellos. Sí, alto, que jugaba con el 4. Sí, Canu. En el Liverpool. Jugaba Owen, Owen. jugaba Fowler. Me Y- encantaba Robbie Fowler. Sí. Uf. La celebración hermosa. Emil Heskey. Emil Heskey, ese era Emil muy Heskey. 9. Muy Ese nueve, era muy grandote. 9. En el Newcastle, Alan Shearer. Alan Shearer, que en su momento fue el máximo goleador de... Aún creo Aún que es el máximo sí, goleador creo que, no, Agüero. Bueno, lo creo mismo. que ahí de la caemos en- Premier, creo que Shearer tiene, creo que son 298 goles. Puedo estar dando un dato horrible, pero yo creo que son 298 Pero Alan goles. Shearer era un 9. Muy 9. Sí, total, no, el más 9 El más nueve de de la todos Premier, era el 9, era el Sí, más sí, 9 sí. de toda la Premier. Y ahora que no se nos olvide ese nombre de Alan Shearer para compararlo con otro 9 actual de Inglaterra, para que ese puede ser un gran ejemplo de cómo se ha transformado la Sí, posición. así es. Eh, En Italia, en el Milan, en el Inter, pues estuvo Ronaldo, Atsu Adriano, estuvo Adriano, así es. Adriano 9-9. Sí, 9 también. Ajá. En el Milan ya los dijimos, en la Juve estaba En la- Trezeguet. Sí. En la Juve y en Italia, la Italia que queda campeona del 2006, el 9 era Luca Toni. Espere, me acuerdo, un 9, otro formidable, pero yo sé que no les tocó a muchos, sí. El uruguayo que era banca de Trezeguet. El No, Darío Silva, no. no ese es uno. Ah. No, en la Juve, Salayeta, Ah, sí. Salayeta. Salayeta. un morocho Sí, alto. sí, sí, grandote. 9. 9-9. 9, sí. Pero Darío Silva. Darío Silva. Sí, señor. Pesar. No es ría, no. No nos van a... Nos van a quedar. nos van a ¿cómo se llama funar. eso? Funar. Ajá. Eh, Funar, 20 que nos ven. No, sí, que nos van a funar. Ay, hombre. Usted iba a hablar de Luca Toni. Luca Toni, que quizás era malo, era así tipo Palermo. más Era bien. Palermo. Pero fue determinante para Italia. Total. O sea, para lo que jugaba Italia en ese mundial, Luca Toni era fundamental. Esa selección no tenía... Hablando de Luca Toni, pero no era solo Luca Toni. Esa selección no tenía gente Gilardino. por bandas Mm-mm. rápidos. Mm-mm. Eran todos volantes centrales, volantes 10 y 9. Tal cual como lo estoy diciendo. No Sí, tenía nada más. Exactamente. Y adelante tenía Gilardino, Luca Toni, me acuerdo de Iaquinta. Y Pipo Inzaghi. Y Pipo Inzaghi. 9. Todos 9. El jugador que más banda hacía era Camoranesi. Sí. Y Y eso no que siendo un jugador de banda. a veces Perrota también caía mucho por la banda, pero tampoco era un jugador de banda. Pero Perrota hacía más una línea de 3 Sí, en la total. mitad. No, no. El lateral izquierdo era Grosso, que era central. Sí. Y Zambrota de pronto sí tenía más salida, pero Qué equipo rocoso y hermoso era rocoso, Italia. rocoso, Uf. rocoso. Pero bueno, volvamos al 9. Nada, sigamos en esa época, pero hablemos de 9 colombianos. De esa época. De esa época, entre el 98, que fue que nos cogió a nosotros viendo el primer fútbol, póngale 2006, 2007, que... Creo que pensamos en el mismo de entrada, o bueno, eso dije yo ahorita y mentiras, pero es Juan Pablo Ángel, ¿o no? Juan Pablo Ángel, sí, claramente. Normal, no, a ver, para lo que era el fútbol colombiano, Juan Pablo Ángel fue No, una estrella. digno representante. Sí, claro. Sí, estuvo en la Premier, hizo
digamos que bastantes goles, porque no es fácil hacer la cantidad de Sí, goles que hizo y quizás Ángel. lo sobrevaloramos por eso. Sí, y esperamos que fuera la salvación de la selección Colombia y no era, Ujú. no De era hecho, tal. él no hizo tantos goles en la selección Muy Colombia. pocos. Me acuerdo de Uno uno a a Brasil, Brasil. poco más, Yo no tengo muchas, poco muchos, más, muchos. poco más. Pero él era uno de los referentes. Sí. Víctor Aristizábal. Víctor Hugo Aristizábal, creo que en cuanto a talento, el mejor Sí. que tuvimos. Víctor Bonilla. Ya le iba a Era decir, Víctor impresionante. Bonilla, muy Víctor bueno. Bonilla. Víctor Bonilla se me parece a Muriel, Sí, 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 sí. un poquito el juego. Ujú. Había uno que jugaba en Inglaterra, ya lo voy a decir pues, Hamilton Ricard. exactamente. Y en Inglaterra y súper bien y hacía goles y en la selección creo que jugó, no sé, 10 partidos, nunca hizo nada. De hecho, casi no lo convocaban. Exactamente, y era Jugaba en súper- el Boro. En el Boro, era retitular en el Boro, Siempre. era famosísimo Sí, sí, y sí. en la selección nunca pasó nada con él. Mm-mm. Aquí en Colombia, ¿qué Ya teníamos? hablo de Calimeño, ya hablamos de Galván. Eso, Galván, Eh, no colombiano, ¿no? Del fútbol colombiano. Del fútbol colombiano, ok. Nacional Aunque jugaba Galván es colombiano. Sí, 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 en ese momento sí, Sí. pero en ese no. Ajá. En el Junior jugaba de 9, seguramente vamos a olvidar, pero el 9 era Ballesteros, Ballesteros, fantasma. El fantástico después. el fantástico, exactamente. En Millonarios, ¿quién era el 9 Millonarios, hombre? Como para que nos En odien esa- más en Millonarios, no recuerdo un en 9 esa bueno de época. Millonarios en esa época. ¿Quiénes son los delanteros de Millonarios? ¿El Gato Pérez de pronto? Puede ser. Puede ser. En el América, Julián Vázquez. Julián Vázquez. Qué goleador infernal. Qué era bueno fue Julián aquí. Vázquez. En el Once Caldas jugó también. Ujú. Muy bueno era. Uf, Muy bueno. Era buenísimo. No, tenía pinta de cirujano, de futbolista nada. Sí, weón. sí. Era pinta de cirujano, pero... Pero qué goleador era Julián. buenísimo, Era un jugadorazo. buenísimo. Nacional, buenísimo. ya hablamos de Víctor Aristizábal. Sí, estamos diciendo los más representativos de esa época, ¿no? Sí, claro. En el Junior también me acuerdo de Rojano, pero no sé si era tan 9. Leonardo Rojano. En el Medellín, el Camello Serna. El Camello Serna fue un 9 representativo en ese equipo, sí, Del señor. Medellín. Más acá en el tiempo Jackson. Jackson, sí, ya 2009 más Sí, o menos. exacto, ya más acá. Pero también muy importante. Sí, muy, sí, muy sí, importante. mucho. Adriancho en el América, en el primer América, que queda campeón en el 2008, él no era tan 9. Extremo. Era extremo. Era extremo. Sí, sí, sí. ¿Qué más 9? El Sombecerra era más por banda, ¿cierto? Sí. Arriaga También era más por banda. No hemos sido un gran... Esto es un tema para otro capítulo, pero yo ya se lo había dicho hace poquito. Es que, y la prueba se estaba que no tenemos muchos 9 en mente. Y hace poquito que hablábamos de Falcao y de los 9 de la selección, que nos rasgamos las vestiduras diciendo es que en Colombia no hay un goleador, es que no tenemos un goleador para el Mundial. ¿Cuándo hemos tenido nosotros goleadores? Falcao y ya. Sí. Porque ni Asprilla, ni goleadores como tal de raza que usted sepa que la va a meter. El Tigre. No más. Y ahora estamos desesperados porque en la selección no hay 9 goleadores. Es que no hemos tenido. Sí, en Nunca realidad, hemos sido un país de 9 Lo que goleadores. mejor hemos tenido siempre ha sido gente en la mitad que juegue bien, un 10. Siempre Sí, hemos un tenido 10 un 10 talentoso. bueno. Y creo que en defensa hemos tenido jugadores que son Hemos aceptables. tenido buenos centrales. Y arqueros. Y arqueros, hemos tenido buenos arqueros. De resto, los 9 de nosotros, es que... y ahí está la prueba. Exacto. Ahí está la prueba. Y eso es tan fundamental, reconocer eso y cómo nos va, que no, nos podemos apesarnos con Argentina, con los 9 que ha tenido. No, con los 9, con los 10, con donde No, nos con comparamos todos, pero los 9. No. O sea, empezar a hablar de Batistuta, Hernán Crespo, Palermo, Higuaín. Pues el tema es que si yo le digo a usted cuáles han sido en los últimos 20 los mejores delanteros del fútbol, 9 delanteros del fútbol colombiano, a mí se me vienen 2 a la mente y los 2 son argentinos. Cano Y Galván. y Galván. Cierto. Estaba pensando en alguien antes de Galván y no. Realmente colombianos que hayan jugado aquí en Colombia, bueno, Dairo, pero con Dairo pasa lo mismo que estábamos hablando ahorita de Messi y de Ronaldo. Dairo fue extremo. Es otro tipo de jugador. Es otro tipo de jugador, no es un 9 que ahorita por la edad y todo juega muy centralizado y es definidor, sí. Pero 9 de esas características desde siempre me acuerdo de Galván y de Cano. Sí. Cano. No me acuerdo de mucho más, la verdad. Uy, Cano. Uy, no. Era monstruoso lo No, de era Cano. impresionante los goles. Ese que siempre le quedó chiquita a esta liga, siempre. Sí. Pero era monstruoso Siempre, los goles siempre, que hacía. siempre. Y eso que Cano fue un jugador más actual, no es de esa época. hacía. No, del 2000, total, es 2011. 2012, sí, más o 2012 menos. por Más ahí. o menos.
Y en Sudamérica han habido muy buenos nueves. Chile Chile es Bambán Zamorano y y Salas. Salas han sido, pues fueron dos Después nueves Suazo. impresionantes. Suazo, muy buen Suazo fue nueve. muy buen 9. Sí, muy buen nueve. Uruguay ha tenido unos nueves también. Los paraguayos con Cardoso, Cardosos. Santa Cruz. Los dos Los Cardosos de dos Santa Cardosos Cruz. Santa Cruz. Sí, señor. Muy, muy buenos Cierto, los dos. cierto. Uruguay con Cavani y Con Cavani y Suárez. Suárez ya tienen para... No más esos dos Solo son. con esos Sí, dos. no más esos dos. El Chengue Morales también. Chengue Morales. Me acuerdo del Chengue Morales. Chengue Morales, sí. Darío Silva ya mencionado anteriormente. En Perú, Guerrero, Pizarro. Muy buenos Pesados. nueves. O sea, esos dos delanteros, quizás Falcao haya sido mejor si que sacamos ellos. a Falcao, Esos dos se comen vivos a eso todos los sí, delanteros de hermano. nosotros. Pues yo sé que me van a sacar a Vaca, a Jackson, No, 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 no. No, pero ellos hicieron mucho más en Europa. no, 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 no. Pizarro fue importantísimo en el Bayern. En el Werder Bremen. En el Werder no, Bremen. Pizarro era un jugadorazo. Pizarro era un Y jugador. Guerrero ni hablar. Guerreros crack total. Todavía juega. Tiene, no sé, 42 años. Por ahí debe estar. 42 Por ahí años en debe Alianza Lima. Y los peruanos, sí, sí, Los sí. peruanos. Es que nos superan. Realmente nos superan. En varias partes. Nos En superan. en varios países, quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Paraguay, Uruguay. En Venezuela, Rondón. Sí, ese sí, pues normal. Tampoco. Normal, sí, pero... Igual es que, el igual que en referente. Ecuador, en su tiempo, el Team Delgado Agustín Delgado. e Iván Caviedes. Me Caviedes. acuerdo de esos dos. Caviedes jugaba con el 10. Sí, Caviedes jugaba con el 10. Y ahora más cerca de Ener Valencia, Que es buen delantero. que es buen delantero. Normal. ¿Y sabe pues, que se puede ser un 9 de los de los viejos? No. Ener. ¿No le Me parece parece? más rápido. Fuerte. Me parece como más rápido, más. Bueno, No sé. Gustos. sí, Gusto. también. Pero Sin en todo más. caso, de todos estos 9 que hemos hablado, tratemos de identificar las características del 9 de la época. Por las condiciones que tuviera, por la forma en la que se jugaba fútbol y por lo que representaba y hacía Sí. goles. Y realmente el 9 de esa época generalmente tenía que ser potente, Grande. grande, aguantador de pelotas, Sí, sí. chocador, Cabeceador. cabeceador. Ahorita no es tan importante eso. No, No que es tan importante. si quiere entremos a esa transición. Digamos nueves de esas características ahora. Nueves, reconocidos, buenos, goleadores, de esas características. A mí se me ocurre y no está tan cerca Haaland, pero él no está, él es grandote, es chocador, pero es que es una flecha. Sí, por lo rápido, pero yo creo que por características sí es un Él puede nueve ser muy 9, porque Haaland no es que sea muy dúctil con el balón en los pies. Hay uno Ha que mejorado, pero- hay uno que tiene el cuerpo, tiene la definición, aguanta de espaldas, pero es que es tan crack que es Harry Kane. Harry Kane, que era el ejemplo que íbamos a poner con Alan Shearer. Ah, ok, ese era el ejemplo. Claro, Alan Shearer es el arquetipo del delantero inglés. Sí, sobre todo 9, inglés. 9. Sobre todo inglés, sí. Y este animal, porque Harry Kane No. es otra cosa de No, jugador. no. Está jugando de volante central en el Bayern Múnich. Sí, no, es que puede Y jugar hace 70 goles. donde se le dé la gana puede jugar. Es demasiado donde se bueno. le dé la gana. Y en eso se ha transformado el 9. Sí, es que es otra cosa. Es que ya el 9 necesita. Se busca que el 9 juegue. Sí. No que haga goles. Que juegue. Ya después si hace goles, pues hombre, es un plus. Y por eso valen lo que valen. Pero primero que en este momento como que priorizan es que sean buenos Que sean buenos jugadores, jugadores. que devuelvan paredes, que salgan a jugar, que se tiren a la banda, que... Y pues no está mal. Ya digamos que luchar contra eso... Sí, se ha transformado mucho. Se ha Entonces, transformado. eso tienen que ser. Eso tienen que ser. Además porque hasta la misma forma en la que uno definía el 9 ha cambiado. O sea, el 9 antes era como que el 10 o los volantes, lo que sea, désela al 9, él define. Désela al 9, él define. Cierto. Y el 9 siempre estaba. Siempre Cierto, estaba en el cierto. área. Ahora lo que se dice es que hay que llegar. O Exactamente. sea, que nadie esté en el área, sino que Sí, lleguen. exactamente. Y ahí es donde Harry Ahora, Kane se hace importante. Hay algo que no va a cambiar nunca. Nunca, nunca, nunca. Puede pasar lo que sea. Y lo más importante sigue siendo el gol. Y el que haga Sí. goles es el que vale. Es el que vale. Y por eso ahora, pues Kane, Ronaldo, son jugadores que se miden es por goles. Por goles. Más allá de lo que
nada, lo que usted quiera. Sigue siendo lo más importante hacer goles. Sí, que no es fácil. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Hacer goles. Es muy difícil. Y la calma con la que esos animales hacen los goles, como Sí, definen. total. Y en Sudamérica, Actuales, espera un momento, antes de hablar de esos delanteros actuales, de esos 9 actuales, que no hay muchos. yo no puedo dejar que se acabe este capítulo. Recuerdo que usted también le pasó con el 10, que no habló del Mago Valdivia. O si habló al final. Nada, todo me pesa. Yo creo que nos íbamos a ir, pero menos mal me acordé de Ruud van Nistelrooy. Pero sí lo mencionamos ya. ¿A Ruud? Sí, yo lo mencioné en el Manchester. Ok. Sí, pero... Lo había olvidado. Hermoso. Lo que hacía goles Ruud van Nistelrooy. Era impresionante. No. Era impresionante. Era increíble. Era un 9. Una Creo que el de los que más después de Ronaldo me emocionaba ver a Ruud. Era emocionante verlo. Una pinta, trabajaba en una farmacia. Sí. No. Me lo imagino con delantal y todo. No Sí, tenía sí, pinta de jugador de fútbol. No, para nada. Giva. Hasta no se veía elegante jugando. No, qué elegante se iba a ver, horrible. Pero horrible, qué manera de horrible. hacer No, goles era la de Ruud impresionante. van Nistelrooy. Fue al Real Pichichi. En el Manchester Y todos en el los Manchester, goles que ya usted era el quiera. Manchester, el mejor equipo en ese momento, hizo no sé cuántos goles. Fue al Real en la selección de Holanda. Era Era de los bravos. No, yo creo que la gente se debe estar, y ahí está pues para que escriban y comenten, debe estar diciendo, uy, ¿cómo no dicen a este? ¿Cómo? Claro. De todo el fútbol que hemos visto podemos mencionar, pero la cantidad que usted quiera de nueves. Zlatan, grandísimo 9, grandísimo 9. Larsson, sueco. Henrik Larsson era muy bueno. Es que qué bueno poderlos decir. Había uno en ese todos. Milan, claro que ese no era tan Perdón, nuevo. estamos diciendo es que es imposible. El máximo goleador de los mundiales. Miroslav Miroslav Klose. Klose. ¿Qué clase de 9 era Miroslav? Y no lo estamos diciendo. Esas son Para la las cosas. cantidad de nueves que Miroslav hay. Klose. No, Klose era Era cosa impresionante. impresionante, un cabeceador, pero mal, de lo mejor Y creo que he visto. los alemanes, si hablamos de Müller en el 70, Sí. o sea, el 9 alemán es el 9 que nosotros todos crecimos Ese es viendo. Ese es el 9. Y Klose. En esa selección mostraba me acabo de eso. acordar de uno. Era malo. ¿De cuál? Del suplente de Klose en el Mundial del 2006 sobre todo. Janker. No, Kevin Kuranji. Kuranji. El del candado del Schalke. Qué malo era. Sí. Qué malo era Kuranji. Kevin Pero era Kuranji. 9. Sí, era 9. Pero era 9. No, parce. No. La cantidad de 9 que podemos. En España, Raúl y Morientes. Morientes era bueno. Morientes era muy buen técnico. 9. Sí, muy bueno. Muy buen cabeceador también. Torres después. Torres. Yo sabía que se me estaba olvidando uno más representativo. Torres. Después de Torres llega David Villa, que él transforma un poco la posición. Pero goleador. Como pocos. Goleador. Definidor. Impresionante. ¿Quién más? No, es que es tan bueno acordarse de eso, hombre. Sí, es empezar a acordarse. Es que siempre se me vienen son selecciones. A mí también. Selecciones y A mí selecciones también, y a mí selecciones. también. Todo el tiempo. A mí también. Di Natale en Italia. Uy, 9 el Totò Di chiquito. Natale. No, ¿cuánto pesaba? ¿Cuánto medía? No, 1.70. 1.70. A lo sumo. Pero qué manera de definir. Y muy 9. Sí, O sea, chiquito sí, entre los sí. centrales. Nunca fue importante en la selección. De hecho, No. su carrera explota después de los 30 años. En Udinese. En Udinese. Pero Muy en Udinese. se cansó de hacer goles. No, es que hay muchos. Del Vecchio. Me acuerdo del Vecchio en la En Roma. la Roma. Y en la selección un poco, no mucho. En Inglaterra, bueno, Usted ya sabe lo me- que nos va a costar editar este video poniendo foticos de todos estos delanteros Pero que es estamos diciendo. Pero es que hay que hacerlo. la Del cantidad Vecchio, de Marco del nueves. Vecchio, sí. Esa época nos movía mucho era el fútbol italiano, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado. Sí. Usted y yo nos enamoramos del calcio. Del calcio era una Con cosa... los domingos por la mañana. Sí, Sobre sí, todo sí. la Roma. Esa Roma... Esa Roma fue Impresionante. escandalosa. Sí. No, podríamos decir muchos nombres y seguramente se va a acabar el capítulo y vamos a decir, no, ¿cómo no dijimos cómo no dijimos al otro? Sí, seguramente. Pero pues ahí está para Entonces- que nos recuerden. Y entonces ahora, la transformación del 9, creo que Harry Kane la enmarca Sí, perfecto. sí. Benzema. Es perfecto. Karim Benzema También. es otro que
¿Qué jugador de fútbol, pero lejos de ser el 9? Sí, un 9 con otras características. Sobre todo que diferentes. el Karim Benzema goleador lo vimos fue en su etapa final con el Real Sí, Madrid. Porque antes era mucho más jugador que era goleador. jugón y dicen, y también lo veíamos que muchos de los espacios que encontraba Cristiano Ronaldo era Cristiano tiene mucho que agradecer. los que les abría Benzema. Y él lo demostró después cuando se fue Ronaldo, que él tomó esa posición de 9 y líder y hizo lo que hizo. Definidor también. ¡Ja! Excelso. No, una máquina. En Sudamérica, que estoy tratando de acordarme de 9 en este momento en Sudamérica. Oiga, no hay tantos. No. No hay O tantos. sea, los mejores siempre se fueron a Europa. Sí, pero ni siquiera, digamos, viejos con experiencia, grandes 9, seguramente habrá uno que otro, pero reconocidos. A Señor, ver. pues, que es que Cavani, digamos que ya lo mencionamos, y su prime, como se dice ahora, fue en Europa. Napoli. Sí. Fue en Europa, no fue en fue acá, Sudamérica. no fue acá, no fue Aquí en Sudamérica, digamos, me acuerdo de, por decir uno, para que entiendan lo que quiero decir, ¿se acuerda de Fernandao en el Yo estaba Inter? pensando en él. Se murió, Fernando. Exacto, era un 9. Era 9 el peludo. Y era muy de Sudamérica, era un jugador muy identificado con la Copa Libertadores, uno lo veía año tras año en la Copa Fernandao, Libertadores. sí, sí. Palermo, jugadores identificados con el fútbol sudamericano. En River Cabenagui. Cabenagui, sí, exacto, ese tipo de jugadores, uno ya no los... Acabo de acordarme de uno de la Copa Sudamericana del 2002, que gana San Lorenzo a Nacional. El Beto Acosta. Alberto Acosta y Romeo. Ajá. Romeo, el mono. Eran los dos delanteros de... El Beto Acosta canoso desde los 15 años. Sí. Me acuerdo del Beto Acosta, claro, el Beto Acosta. Pero sí, sí hay. Sí, Eso, nos ponemos ese a tipo de buscar, jugadores. sí, puede que sí los encontremos. Pero actuales no. No, actuales no. Es que los delanteros Digamos medio buenos que ven. En se este van momento rápido. hay uno que creo que puede ser el mejor 9 de Argentina seguro y no sé si de Sudamérica, que es Maravilla. Y ese es 9 de los Ese es viejos. 9-9. Ese es 9 de los viejos. En Flamengo está Pedro, muy 9. Con más técnica, pero sí es Sí, muy 9. muy técnico, pero es muy 9. Sí. Eh, Gabigol. no lo veo tan 9, es como Caleri. Ajá. No los veo tan 9. Pero Gabigol se cansó de hacer goles. Sí, no, y es muy buen jugador. Sí, jugador, No sé si exacto. está 9. Palmeiras está el Flaco López, no sé si está 9, Roque, no sé, en Sudamérica yo no veo tantos No hay tantos. Realmente 9, no. hay tantos. Pues está Guerrero en Alianza Lima. Pero Guerrero tiene 42 años. 42, Debe sí, tener 42 creo ya. que sí. Pero sí es cierto. Es que, no, en todas las posiciones, pero el 9 en general se va muy rápido, pues es el que hace los goles. Ven a cualquier 9. O sea, póngase a pensar. Pero- El Tigre nunca jugó acá en Colombia. No. Jugó en River, empezó bien su carrera Pues en ahora River. está jugando, digamos, Ok. pero pues en su momento, en su mejor momento, No. ni joven, No, no jugó cero, acá. cero, nada. Sí, Se fue a River, empezó su carrera en River, pero el gran Falcao en Europa. sí, El total. gran Cavani en Europa, el Total. gran Suárez en Europa. Total. Todos ellos se hicieron grandes, se hicieron leyendas. Aquí en Colombia, Jackson Martínez, en el Medellín. Sí, y estuvo. En México también hizo Sí. goles, pero en el Porto fue En que el le Porto. explotó. Vaca. Vaca, yo creo que yo soy injusto con Vaca. No, A mí nunca me ha seguramente. gustado. Es que a mí tampoco tanto. Nunca me ha gustado, Pero pero en- es goleador. en ha sido Sevilla goleador. hizo Sí, hizo muchos no sé goles. cuántos goles. Hizo muchos goles. Hizo muchísimos goles Carlos Vaca. Dairo, acá tenemos, pues no es un 9. Digamos que ahora sí juega muy de 9. No sé si tenga las características de 9, pero por la cantidad de goles, pues tenemos que meterlo en la bolsa de goleadores. Sí, pero es entender un poquito también la dinámica de que goles, pues si hablamos de goles tendríamos que solo sentarnos a hablar de Sí, Cristiano Ronaldo y de Messi. total, es verdad. Sí, no es un 9 de lo que estamos hablando Y el hoy. 9 del que estamos hablando es otro. Es Ese otro. Fernandao es él. Ese Ese es el 9. es el 9. Ese Para es que el lo 9. busquen. Sí, ese era jodido. Ese era muy Fernandao bravo. era buen delantero. Y entonces nada, como para terminar, la transformación del 9 es tanta que ni siquiera los goles se reparten mucho. O sea, hoy en los clubes Cierto. muchos hacen goles. Cierto. Antes los goles los hacía solo el 9. El goleador. Ya no sé. Sí. No, es que, porque además pasa lo mismo que pasa con el volante 10.
la responsabilidad ya se está dividiendo. Antes, tanto para el 10 y para el 9 era usted tiene que armar las jugadas y poner el pase al 9. Y uno entraba a la cancha sabiendo cuál era la responsabilidad de cada uno. Y el 9 decía, yo tengo que hacer goles. Sí, sí. Ahorita el 9 entra, no, pues que este tiene Tengo que que llegar jugar. por detrás, el volante tiene que llegar desde atrás, tiene que... Ya me O voy ni sacando la siquiera, responsabilidad. tanto se saca como que si un 9 no hace goles no está mal. Porque es que, pero es que no vio que el 9 le generó espacio Sí, al extremo y para que trabaja entrara para y el hiciera equipo. gol. Trabaja para el equipo. Trabaja para el equipo, Es sí. otro discurso. Exacto. Ya el 9 no puede no hacer goles. Que no está mal, pero también hay que decir, 9 cada vez hay menos y muchos equipos, muchas selecciones, pues mantienen con ese discurso, es que no tenemos un 9, claro, es que ya no se trabaja por buscar un 9 y ya se le quita la responsabilidad a los 9. Sí, 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 claro. Es verdad, Totalmente. es verdad. Porque además hay tantos jugadores que hacen goles que antes uno veía un jugador diferente al 9 que hacía goles y era sorprendente. Sí. A mí no me tocó, pues claramente usted tampoco, pero Koeman es uno de los centrales que más goles ha hecho en la historia. Siento y piola. Y en ese momento te decía, ¿cómo un central hace tantos goles? Después Sergio Ramos empezó a hacer muchos Sí, goles sí, y sí. bueno, Sergio Ramos hace Claro, goles, claro. pero se volvió normal, porque todos pueden hacer goles. Todos pueden hacer goles. Entonces sí se ha transformado mucho. Yo extraño la verdad el 9. El 9 Ese jugador, ese ese 9 yo lo extraño. de esas características. Sí, Sí. Haaland no es un jugador ni que emocione, ni que pare al público del estadio. Sí. Pero es un goleador infernal. Es un Impresionante. goleador infernal. Impresionante. O sea, tiene una facilidad para hacer goles de 9. Yo en este momento no tengo muchos 9 de esas características que estamos hablando. No Porque, hablamos de digamos, Lewandowski. Bueno, Lewandowski es uno. Muy técnico, pero muy muy 9 goleador. también. 9. Ese siempre fue 9. Digamos que Lautaro a mí no me parece tan 9. Julián Álvarez no me parece tan No, 9. ellos no son tan 9. Un poquito más Lautaro. Sorloth sí es muy 9. El grandote. Ese es 9. Ese es muy 9. Y es goleador. Y es goleador. Ese es goleador. Sorloth, no me acordaba de Sorloth. Claramente Mbappé, que es el 9 en este momento del Real, no es un 9-9. No. Juega con el 10, que es un dato que parece menor, pero juega con el 10. Sí, no. No es el 9. Ese no es... Me acordé yo 9 de Francia pensando en Mbappé. Djibril Cissé. Djibril Cissé. Malo Como el solo. ¿Sabe quién puede ser un 9 en esta época? Ya para no estamos hablando muchísimo. Que últimamente ha sonado mucho. Bueno, para los que ven fútbol, pues no para cualquiera. Mateta. A mí me gusta Mateta. El grandote del Crystal Palace, que Sí, ya lo sí. estamos convocando a la selección. ¿Vi lo que pasó? Milan, lesión. Sí. Qué pesar. Qué pesar. Pero Mateta, sí. Es un Puede 9-9. ser Mateta. Grandote, fuerte, Ujú. empujador, cabeceador. No hay tantos en la Jokeres. Jokeres es uno. Pero no son tan buenos. Es que ese esa es el la problema. cosa. Sí, 9 puede ser cualquier alto que le pongan el 9 Exacto. porque adelante. Pero no va a ser un Batistuta, no va a ser un Hernán Crespo. No pasa. Sí, podemos decir muchos. En la Juve está este Vlahovic. Nada. En Inglaterra, ¿quién es el 9 del Tottenham? Richarlison o juega Solanke. Solanke. Más o menos. No pasa nada. No. Los No se 9 pueden encontrar tantos del goles. Liverpool no son tan 9, son más rápidos, explosivos. ¿no? Ni Equitique ni... Y quiero que, ojalá se esté entendiendo lo que nosotros tenemos en mente como el 9. Sí, claro. Ojalá se esté entendiendo. Que no falta pues el burro que diga que es que no sabemos. Sí, y seguramente no sabemos. Pero usted yo creo que tenemos muy claro lo que estamos hablando como Sí, 9. seguro. Como 9. Y toca cortarla acá. Toca cortarla aquí. Nos No, podemos porque quedar acordando. después la edición es imposible. No vamos a ser capaces. No vamos a ser capaces. Vamos despacio. Sí, toca. Vamos despacio. Y no, nos podemos quedar aquí tratando de acordarnos de 9, 6-7 horas más. Seguramente ya vamos a seguir. Sí, y vamos claro. a decir, no dijimos este, Exacto. marica, no dijimos este. Entonces, nada, vámonos por ahora. Si llegaron hasta acá, primero, gracias. Porque no todos, casi No, ninguno llega al final del video. Pocos. Si llegaron hasta acá, deberían unos aplausos, pónganos algo ahí que sepamos. cosa. Bueno, 3 Un llegaron. comentario como llegué al final. Llegué al final. Coméntenos eso. Sería hermoso. Con 3, yo digo, vamos por buen camino. No, vamos bien. Ojalá Vamos pase. muy bien. Ojalá pase. Nada, agradecerles si llegaron hasta acá. Que compartan el video, suscríbanse. Like, todo lo que ya los hemos dicho. Lo dejamos para el final porque sé que tenemos 4 o 5 que son fieles. Sí. Entonces, para ellos. 4 o 5 es demasiado Es optimista. muchísimo. Sí, Demasiado. ¿será? Sí, pero muchísimo. Bueno.
Está bien. Con Nada, 2 yo soy feliz. dejémoslo ahí, que esto es maravilloso hablar de fútbol y de este Hermoso. tipo de, acordarnos de este tipo de jugadores Hermoso. es una locura. Entonces, nada, todo Ahí está. bien. Chao. Por ahí nos estamos viendo, Bien. todo bien, chao.